guía para la realización de actividades de implementación y aceptación del sistema 3, 4 y 6, realizada por Eduardo Fuenmayor para la materia Seguridad Informática del profesor Rafael Roa. Actividad 3. Incorporación del sistema en el entorno de operación. En esta actividad se harán las tareas necesarias para la incorporación del sistema al entorno de operación, en el que se van a realizar las actividades, las pruebas de implantación y aceptación del sistema. Esta actividad consta de dos tareas. La primera es preparación de la instalación y la segunda es la realización de la instalación. Pasamos a la primera, preparación de la instalación. Esta consta de dos pasos. El paso 1 es verificar que todo esté en óptimas condiciones para procesar la instalación de la aplicación del sistema. La segunda parte del paso 1 es comprobar que el espacio tenga las condiciones mínimas, ya sean bienes de ubicación de hardware y que sea de fácil acceso para su mantenimiento y control. Luego pasamos al paso 2, en el cual será describir cada una de las características del lugar donde se realizará la instalación, como el entorno, el hardware, el software y los mecanismos de seguridad. Realización de la instalación. En la realización de la instalación se procederá con la contratación del host y la compra del dominio. Se recuerda que debe ser cauteloso con la compañía en la que se realizará el contrato y realizar una buena búsqueda de compañías a nivel nacional para la realización de este. Además, deberás tener ciertos programas para la transferencia de archivos. Transferencia de archivos para que suba los archivos de tu aplicación al host contratado. Uno de estos programas, el más utilizado, es uno llamado FileZilla. Con esto pasamos a la actividad 4. La actividad 4 consta, en esta actividad se prepara la base de datos para su carga en el servidor, comenzando con la muestra del diagrama de entidad-relación. Posteriormente se presentarán dos cuadros. En uno se visualizará la representación de los datos actuales y en el segundo contendrá en forma detallada la recopilación de datos. Además, se mostrarán capturas de cada tabla de la base de datos cargadas y los módulos de la aplicación web donde fueron cargados los datos. Consta de dos tareas: preparar base de datos y carga de datos. La tarea de preparar base de datos, lo primero que tienen que poner es el diagrama de entidad-relación de base de datos para que porque lo pide las actividades de implementación y aceptación, para tener una idea de lo que es su base de datos. La segunda parte es la representación de los datos en la base de datos. Deberán tener los datos que presenta cada tabla de su base de datos en forma natural. Y la tercera parte es la descripción de datos creados en la base de datos, donde tendrán que mostrar la tabla de sus bases de datos, cómo fueron construidas en su gestor de base de datos. Actividad 4. Carga inicial de datos. Pasamos a la segunda parte, que es la carga de datos. En esta actividad no es más que realizar una carga de datos del sistema a la base de datos y constatar que esta carga se haya sido exitosa. Luego que hayamos por supuesto subido la base de datos, hacemos la carga de datos de la tabla y si fue exitosa, vamos a la consulta de la base de datos y nos va a arrojar todos los datos que ya hemos ingresado. Aquí les muestro una tabla que a la izquierda está la tabla de la base de datos y a la derecha está la consulta que la vamos a hacer en mi SQL o el manejador que tenga la empresa contratada. Ojo,
Cabe destacar que tienen que en cada actividad tienen que necesiten acciones en la computadora, usted computador, computador servidor, computador persona y usuario final tienen que tener siempre fotos, capturas que constan que cada actividad fue realizada correctamente o fue realizada. Actividad 6. Pruebas de aceptación del sistema. En esta sección se realizarán las pruebas de aceptación del sistema, el cual es de gran importancia ya que el usuario final determinará criterios de aceptación o rechazo. Es importante recalcar que el resultado de estas pruebas hechas para usuarios finales no pueden garantizar al 100% que el software está libre de fallos, pero sí otorgará los tips necesarios para el mejoramiento de los módulos en el cual se realizarán las pruebas de aceptación. Estas pruebas constan de 3 tareas: la preparación de las pruebas de aceptación, la realización de las pruebas de aceptación y por último la evaluación del resultado de las pruebas de aceptación. Pasamos a la tarea 1. Establecimiento de plan de prueba. En esta tarea se establecerán los recursos que se emplearán en los ensayos a realizar. Se verificarán los parámetros para la aplicación de las pruebas. Esta tarea no es más que realizar el plan de prueba, donde aquí tengo un ejemplo fácil y sencillo, que es un cuadro donde vas a poner la actividad, el responsable, el comienzo, la fecha, el término de esta actividad, la fecha de inicio, la fecha de fin y la duración en tiempo que se tardó realizándose esta actividad. Pasamos a la tarea número 2, el cual es pasamos a la tarea de lección, que es la realización de las pruebas, en el cual tenemos 2 tipos de pruebas. Luego de haber planteado todo el plan de pruebas de aceptación, se procede a la ejecución, a la realización de las pruebas. Posteriormente, se documentarán los resultados de la prueba y los resultados y las observaciones recibidas mientras se ejecutaba la prueba. En esta prueba se realizaron las pruebas alfa y las pruebas beta. Las pruebas alfa las hizo el desarrollador con el usuario, y las pruebas beta las hicieron solo los usuarios finales. Todo esto con el fin de dar observaciones de las pruebas, de las actividades y pruebas que se le fueron encargadas al usuario para demostrar si hay fallas en el sistema. Y por último tenemos la evaluación, la parte final donde se realizaron las evaluaciones. Se verán los resultados de las pruebas de aceptación. Aquí tengo un pequeño ejemplo donde de cómo se deben realizar la evaluación de las pruebas. Debe llevar un cuadro donde tenga los participantes, la fecha en que se hizo la prueba, el tipo de prueba, ya saben que es el área o el equipo donde se realizó la prueba, el porcentaje de satisfacción obtenido, que recuerden que de acuerdo a cómo esté el sistema, si el sistema cumple con todas las expectativas de los usuarios finales y de los desarrolladores, de aquí se pondrá un porcentaje pues, y además que no tenga errores. Y el análisis de los resultados, que no es más que todo de analizar todo el proceso que se hizo en la ejecución de la prueba. Bueno, mis compañeros, esto es todo. Espero les haya gustado mi video y les sirva de ayuda para su realización de proyecto de ingeniería futuro. Hasta luego.